Bienvenidos todos, queridos amigos, invitados especiales. Los voy a invitar a saludar en primer lugar las banderas, la bandera argentina, la bandera de la Unión Europea, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Bueno, pueden tomar asiento si gustan. Voy a aprovechar esta posibilidad que todavía me queda por algunos días más de utilizar el micrófono a discreción para, bueno, hemos tenido dos miércoles sin reuniones, de modo que no hemos podido realizar el correspondiente homenaje a nuestra fecha patria. Y de paso también recordar que el pasado domingo se han cumplido 212 años de la creación de los primeros cuerpos militares, génesis de nuestro glorioso ejército argentino. Vaya desde aquí nuestro homenaje y reconocimiento. Muchas gracias. Aprovecho también para comentarles que la semana pasada tuvimos el honor y el gran gusto de viajar a Montevideo a entregar el premio Rotario Rioplatense al doctor Daniel Sapsay. La recepción, como de costumbre, fue muy cálida, muy amable. La entrega se realizó no en el Club Uruguay, como era tradicional, sino en una singularísima institución que tienen los uruguayos que se llama Parva Domus Magna Quies. Traducido significaría algo así como pequeña casa, gran reposo. Esto es una institución que tiene más de 100 años, fue fundada en 1880 y algo. Se reúnen unas 200 personas, el lema es la amistad, la religión es la alegría, no se habla de política, no se habla de fútbol, no se habla de religión, y tienen una lindísima casa en Punta Carretas, allí donde fue la ceremonia, en donde estuvimos acompañados por el secretario honorario, Federico Carenzo, por Guillermo Combal y algunos socios que viajaron expresamente. Es el caso de Luis Bameule y de Jorge Kogan. Así que espero no olvidarme de ninguno. ¿Qué cosa? Sí, por supuesto, también José Luis Puricelli, que tuvo a su cargo la presentación del premiado. Así que realmente una circunstancia muy agradable y mi agradecimiento en lo personal a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias y proseguimos con el almuerzo. A nuestro secretario honorario que presente el tradicional informe de secretaría. Federico. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión bajo un formato dual del miércoles 1 de junio de 2022 el doctor Juan Llamazares. Lo acompañamos en esta mesa cabecera el orador de la fecha, el embajador Amador Sánchez Rico, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre la Unión Europea en la nueva geopolítica mundial. Durante el transcurso de la reunión será incorporado como invitado de honor del Rotary Club de Buenos Aires. Los encargados de su presentación serán los consocios Martín Cabrales, Guillermo González Rosas y Juan Pablo Maglier. Acompañamos asimismo al señor presidente sentados a la mesa cabecera, el expresidente Juan Javier Negri y los consocios Carlos Bastanchuri, Guillermo Borda, Raúl Beco, Roberto Planas, Ezequiel Casañe, Alejandro Caribe, Ricardo Aguirre, Lucas Lainez y Jorge González. Especialmente invitado nos acompaña el señor José Scorron, invitado por nuestro presidente. Nos acompañan los rotarios Gustavo Arach, del Rotary Club de Rosario, el ex gobernador de distrito, Ramón Manuel Sosa, Omar Redondo Álvarez, presidente electo 2023-2024 del Rotary Club de Avellaneda, y Virginia Pasavento del mismo club. El próximo miércoles 8 de junio ocupará la tribuna del club
el economista y diputado Javier Milei. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Vamos a pedirle a Clara Mariño que haga la presentación de nuestro invitado especial del día de hoy. Clara, por favor. ¿Cuándo? ¿Antes? ¿Antes? Ah, no, entonces pará. ¿Antes? ¿No? ¿Lo presento? Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es el embajador Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea en Argentina. Entre el 2020 y el 2021 fue jefe de división en el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas. Entre el 2018 y el 2019 fue director general en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y ha sido consejero político de la delegación de la Unión Europea ante México y ante Naciones Unidas. Señor embajador, es un placer escucharlo. Muy buenos días. No recordaba cómo era exactamente el protocolo, la liturgia, como muy bien decís vos, respecto a la presentación de, en este caso, un miembro de honor, como es el embajador de la Unión Europea ante la Argentina, Amador Sánchez Rico, una persona que conozco recientemente, pero en sus 7 meses que llevas en Buenos Aires, que has hecho una recorrida fructífera, así que la verdad que va a ser un placer tenerte en estos almuerzos y estas reuniones periódicas todos los miércoles, así que más que bienvenido, y por supuesto mis copresentadores seguramente tenían algo que decir. No, poco, que tenía referencias del embajador antes que llegue a Argentina. Realmente es poco tiempo, 7 meses, pero le puedo asegurar que tiene más gente conocida que yo acá en Buenos Aires y amigos. Es impresionante. La actividad que tiene el embajador es incansable. Aparte es muy buen cocinero y muy buen amigo. Así que le damos la bienvenida. Realmente es un placer y lo vamos a disfrutar acá en el club, en el Rotary. Bueno, como ustedes saben, yo integro la Cámara Española de Comercio, como tal estamos en la Eurocámara y ahí disfrutamos de el nuevo representante de la Unión Europea en la Argentina, que como le repetí confidencialmente, esto acá no hay periodista, no hay fotógrafo hay, pero es el embajador que tiene más éxito con las mujeres, porque se llama Amador y el segundo apellido es Rico. Así que un Amador y Rico es increíble para la mujer. Bueno, nada más, Amador, el micrófono es tuyo, gracias. Muchas gracias a los presentadores. Señor embajador, Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea en Argentina. Ha sido usted elegido invitado de honor de este club, máxima distinción que otorga esta entidad por ser embajador de la Unión Europea en la Argentina. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al presidente Llamazares y al secretario Carenzo por y a Juan Pablo también, que ha servido aquí a Juanpi para los amigos, que ha servido de puente y abrirme esta oportunidad, ofrecerme esta oportunidad de estar aquí. Es un placer y es un honor, un doble honor el hecho de ser también haber sido designado invitado de honor. Y un placer ver también, es verdad que llevo 7 u 8 meses en este gran país, y por un lado parece una eternidad por todo lo que hemos intentado o estamos intentando sacar adelante e impulsar, hay muchísimo que hacer.
y por otro lado, pues me da la impresión de haber llegado antes de ayer, porque el ritmo ha sido eso, frenético, y ha pasado muy rápido. Y veo muchas caras, sí, conocidas, ya casi amigos, y estoy muy agradecido por el recibimiento que he tenido desde el mes de septiembre pasado. Fue el momento de todavía la pandemia, luego estuvimos 3 o 4 meses confinados, con poca actividad fuera de lo que es la embajada, pero desde hace ya 4 o 5 meses estamos a un ritmo muy enérgico. Y es un placer estar aquí, sobre todo en este momento en el que atravesamos en el mundo, un momento complicado. Creo que no se puede ocultar. Yo creo que es un capítulo muy doloroso el que estamos atravesando, sobre todo dentro de lo que hablamos del continente europeo, no tanto dentro de las fronteras de la Unión Europea, porque Ucrania es un país que todavía no está dentro, pero es un capítulo muy doloroso, muy trágico y para muchos europeos, diría yo, inverosímil que hayamos o que estemos retrocediendo 60 o 70 años en la historia y viviendo lo que estamos viviendo. Justo estamos hoy el 1 de junio y acaba de terminar el mes de mayo, un mes en el que celebramos el día 9 de mayo, es el Día de Europa. Y hace unos meses antes, o al poco de llegar, fuimos a verle al jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y le propuse el poder festejar el Día de Europa, un poco por todo lo alto. Y nos dijo, bueno, no te doy, yo venía con alguna sugerencia, alguna petición para organizar el Día de Europa, iluminar algún edificio emblemático de la ciudad, y me dijo, no, te damos todo el mes de Europa. Así que justo acaba de terminar el mes de mayo, que lo hemos llamado el mes de Europa, y hemos estado intentando reivindicar, promover los valores de la Unión Europea más alto y más fuerte que nunca. Es verdad que hace un par de meses teníamos dudas de cómo hacerlo, porque en Bruselas pues hay mucha depresión, mucha preocupación por lo que se está viviendo, pero decidimos aquí organizar todo un mes de Europa con actividades de toda índole en la ciudad y todas ellas marcadas con un sabor de solidaridad por lo que está ocurriendo en Ucrania. Entonces estuvimos corriendo por la paz, 5.000 y pico personas, conciertos por la paz, charlas por la paz, que es al fin y al cabo lo que es la Unión Europea, un proyecto de paz. Somos un proyecto magnífico. Yo he vivido siempre en la frontera, en el País Vasco, lo estaba comentando aquí, y he vivido lo que es la construcción de la Unión Europea desde mi infancia. Y además, casualidad, lo dije el otro día en una charla, mi abuelo era agente de aduanas y él es el que montó todas las aduanas, o que tenía bajo su supervisión todas las aduanas en Irún, del lado entre Francia y España. Y casualidad, yo unos años más tarde me puse a trabajar en la Unión Europea, que lo que ha hecho en estos años ha sido suprimir las fronteras que son las cicatrices que la historia ha dejado grabadas en la piel de la tierra. Y digo que somos un proyecto, hemos crecido en paz, por eso nos cuesta ahora tener que cambiar el chip a los europeos, a las instituciones europeas, el chip mental, y afrontar lo que está ocurriendo en las fronteras de la Unión Europea. Pero debemos aceptar el mundo como es. No es el mundo de Kant, filósofo alemán, sino más bien el del británico Hobbes. Y el estado natural de las cosas no es la paz, es la guerra. Y eso es lo que tenemos ahora en la Unión Europea. El problema que tiene visto desde mi generación y las generaciones que hemos crecido después de la Segunda Guerra Mundial, que fue en el 50 es cuando se crea la Unión Europea, es que llega un momento en el que no podemos estar mirando para atrás dentro de la Unión Europea, no podemos estar mirando
a los años 50 para soñar con lo que es la Unión Europea. Necesitamos algo más. Damos por sentada que la situación natural del mundo es la paz y eso no es así. Y lo estamos viendo ahora con toda su repercusión. Y la Unión Europea tiene que ser algo más que un proyecto de paz para todas las generaciones como la mía o las que vienen más tarde. Y ha habido dos, diría yo, hablando de la geopolítica, que es el título un poco de lo que quería yo exponer, ha habido dos eventos, dos circunstancias que se han dado en los últimos 3 años. Uno es, o en los últimos 2 años, uno es la pandemia y otro es la invasión de Putin, que han hecho resurgir o están demostrando que la Unión Europea es más que un proyecto de paz. Tiene también la Unión Europea una faceta, un componente de protección que quizás muchos europeos y europeas no nos dábamos cuenta y que está, no me queda ninguna duda, fortaleciendo también el proyecto de la Unión Europea, que le hacía mucha falta. Primero la pandemia, cuando cuando surge y irrumpe en nuestras vidas, pocos pensaban que Bruselas, como instituciones europeas, que es donde tengo yo mi sede allí, los funcionarios europeos, que tampoco somos muchos, somos 40.000 funcionarios para 450 millones de habitantes. No sé si podéis echar las cuentas de lo que eso supone. Y cuando surge esto, pocos podían pensar que la Unión Europea iba a ser capaz de organizar el suministro de vacunas, la producción de vacunas dentro de la Unión Europea y la distribución y la exportación también de vacunas al resto del mundo. Y lo hicimos, se hizo con un equipo, como decía yo, de 40.000 funcionarios, evidentemente no todos trabajando en esto, porque lo más sorprendente de todo eso es que la Unión Europea, como Unión Europea, no tiene competencias en materia de salud, no tiene competencias en materia de sanidad, de salud pública. Y conseguimos la adquisición de las vacunas y la distribución ecuánime, equilibrada entre los 27 países de la Unión Europea y también fabricadas dentro de la Unión Europea, y también se consiguió o llegamos a exportar el mismo número de vacunas, 1.500 millones de vacunas al resto del mundo. Y estas son historias que pocos hablan de ellos, si no lo decimos nosotros los europeos o los funcionarios, pues poco no se va a decir, pero creo que tenemos la obligación, porque si hay una cosa que no hacemos demasiado bien en las instituciones es vendernos y explicar lo que estamos haciendo. Y entonces, en ese sentido, creo que la solidaridad de la que dio prueba la Unión Europea y la organización y cómo hicimos posible que 450 millones de habitantes de la Unión Europea y fuera 1.500 millones de vacunas fueran exportadas es una historia de éxito. Y estamos saliendo de esta pandemia cuando Putin decide invadir a toda escala por el este, por el norte y por el sur. Incluso llegaron los bombardeos a 20 kilómetros de la frontera con Polonia. Un país como es Ucrania, un país soberano, democrático, y que lo que aspira es a poder elegir su futuro en total libertad. Lo último que necesitábamos, yo creo que el mundo, saliendo de una pandemia donde ya veíamos la luz al final del túnel, y nos sumerge en esta guerra totalmente gratuita, injusta, no provocada, y es donde nos encontramos. Es verdad que ya antes de la pandemia o que durante la pandemia se venían viendo unas derivas antidemocráticas o prácticamente dictatoriales por algunos jefes de gobierno, presidentes de país. Es decir, la democracia viene desde hace ya años, hay cada vez menos defensores de los sistemas democráticos y del sistema multilateral basado en reglas. Y la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar, agravar esta serie de tendencias. Se vio con la diplomacia de las mascarillas, luego la diplomacia de las vacunas,
y ahora estamos en esta situación. ¿Qué ha hecho la Unión Europea en esta situación? Primero, intentar evitar llegar a esta situación. Antes del 24 de febrero, líderes de la Unión Europea se desplazaron, está todo documentado, a Moscú para intentar llegar a esta situación, pero nos encontramos con una respuesta tanto del presidente como de su ministro Lavrov diciendo, bueno, no hay ninguna intención de hacer ningún tipo de incursión ni de invasión, pero claro, los hechos estaban ahí y cada vez más tropas iban avanzando en la frontera. Estamos hablando de 150.000 tropas de Rusia en la frontera este de Ucrania. Y bueno, ha ocurrido lo que ha ocurrido. Eso sí, yo creo que el presidente Putin no se esperaba que las cosas iban a desarrollarse de la manera que se están desarrollando. Yo creo que no podía pensar que la Unión Europea iba a dar una respuesta tan unánime a esta invasión, con 6 paquetes de sanciones que llevamos ya impuestos. Se dudaba del primero, del segundo, del tercero, y ya llevamos 6. Antes de ayer, el 6º ya atañe al petróleo, a la importación de petróleo por vía marítima. Y no era fácil. Podremos hablar si luego hay preguntas sobre esto. No es fácil porque todas las decisiones se toman por unanimidad y podréis comprender que hay países que a lo mejor dependen 80% del petróleo ruso, mientras hay otros que dependen un 4%. Hay una asimetría muy grande, pero los 27 han respondido de manera unánime. Se han fortalecido los lazos con Estados Unidos. Está resurgiendo la OTAN. Cuando pensábamos, o el presidente Macron hace un par de años dijo que la OTAN estaba en muerte cerebral. Ahora parece para los europeos que es más necesaria que nunca. Países neutros, o totalmente o históricamente neutros, como puede ser Suecia, como puede ser Finlandia, están adhiriendo a la OTAN. Países como Suiza está suministrando armamento. En fin, yo creo que todo esto está cambiando totalmente el tablero y lo que teníamos previsto. Está también naciendo un sentimiento mucho más ucraniano, nacionalista y mucho más pro-europeo dentro de Ucrania. Es decir, y sobre todo se ha visto él aislado a nivel internacional. Yo creo que está ocurriendo exactamente lo que él no quería que ocurriera. Y esto le está saliendo el tiro por la culata. ¿Cómo va a acabar? Pues no tenemos la respuesta, solo una persona sabe cómo va a acabar esto. La misma persona que ahora ha decidido lanzar este ataque, solo él es capaz. Nosotros seguimos, como he dicho antes, intentamos dar toda opción al espacio, a la vía diplomática antes del 24 de febrero. No se consiguió y seguimos. El presidente Charles Michel del Consejo de la Unión Europea estuvo en Kiev hace unas semanas, pero fue recibido con bombas. Lo mismo que el secretario general Antonio Guterres de Naciones Unidas. Entonces, creo que podemos, sí, sentarnos en el sofá y decir, oye, queremos la paz. Sí, claro que queremos la paz, pero algo tenemos que hacer para que esa paz se pueda conseguir. Y una es aislar al presidente Putin de manera internacional en los foros. Esto debería tomar cartas en el asunto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el máximo órgano garante de la paz a nivel y de la seguridad a nivel mundial, pero sabemos que está totalmente paralizado al ser Rusia un miembro permanente. Esto también nos hace pensar que quizá la arquitectura de la paz y de la seguridad internacional que se definió después de la Segunda Guerra Mundial pues dejaba algo que desear en cuanto a su eficacia. Y la Asamblea General es la que está pronunciándose y ha habido ya 3 pronunciamientos, sobre todo los 2 primeros que dejaron muy claro quién está del lado de qué. Y cuando digo quién está del lado de qué, no digo quién está del lado de quién, porque no es tanto si un país está del lado de Estados Unidos o del lado de Rusia o del lado de la Unión Europea. Creo que tenemos que ir un poco más allá. Aquí hay solo 2 opciones. ¿Quién está del lado de un derecho internacional basado en reglas, en normas,
o quién está del lado de la ley de la jungla y de la ley del más fuerte. Y ya imbricando, haciendo ya una relación con América Latina, decir que en este continente, en América Latina, en estos votos de la Asamblea General que han tenido lugar en estas últimas semanas, pues prácticamente todos los países han votado del lado del derecho internacional basado en reglas con Naciones Unidas. Ha sido el caso de Argentina y ha sido el caso de los 28 países de 33 de aquí, de toda la región. Y lo digo porque lo que está consiguiendo el presidente Putin son dos cosas. Una aceleración de lo que es la integración de la Unión Europea en materia de seguridad y de defensa. En pocas semanas ha conseguido que la Unión Europea se integre en dos ámbitos que son muy sensibles, que es el de la defensa y de la seguridad, como no lo había hecho en los últimos 70 años. Y el segundo es también dejarnos muy claro en esta radiografía de la nuevo tablero internacional quién está del lado de qué. Y aquí en América Latina la Unión Europea tiene unos grandes socios. Llevamos prácticamente 20-25 años del lado de la Unión Europea con América Latina. Si no es distanciándonos, es enfriándonos. ¿Por qué? Yo creo que hay varias razones. Una es que en Bruselas la ampliación, empieza el proceso con 6 países, luego 12, luego 15, luego son 24, en fin. Ha habido varias ampliaciones, todas al este, y lo que ha producido ha sido que el foco vaya más hacia el este y nos distancia un poco de América Latina. Y eso es algo que tenemos que corregir y es el momento de hacerlo. Tenemos América Latina y la Unión Europea, tenemos mucho en común, aparte de todas las raíces. Tenemos 5 países que están en la OCDE y 3 más de ellos ahora con candidatura, incluido Argentina. Hay 3 países en el G20 y juntos representamos una tercera parte de toda la membresía de Naciones Unidas, que es mucho, podemos hacer mucho juntos. Y aquí con Argentina tenemos muchísimo potencial que todavía no está totalmente explotado. La nueva situación abre nuevas vías de cooperación en la transición, sobre todo verde, y la transición digital, que son las 2 prioridades de la Unión Europea. Y qué duda cabe que en estos 2 ámbitos, sobre todo en el de la transición verde, Argentina ofrece un potencial enorme. Tanto en materia, necesitamos diversificar nuestras fuentes de energía, cortar el cordón umbilical que nos une a Rusia, depender muchísimo menos de la energía fósil, de las fuentes de energía fósil que importamos de Rusia. Estamos en ello. A final de año la idea es haber reducido 2/3 partes de nuestras importaciones. Y en esto Argentina tiene mucho que aportar, lo mismo que en materia de transición de renovables. El litio, el hidrógeno verde, son 2 ámbitos en los que ya estamos trabajando. Entonces, yo, y por no mencionar evidentemente el acuerdo que está pendiente entre la Unión Europea y Mercosur, que lo vemos como un acuerdo mucho más que un acuerdo comercial, se ve como un acuerdo geopolítico que uniría al segundo con el 5.º bloque comercial a nivel mundial, como es la Unión Europea y América, y en este caso Mercosur respectivamente. Así que este va a ser el trabajo que tenemos que tengo yo por delante como embajada de la Unión Europea, con los países de la Unión Europea presentes, que hay 21 aquí presentes en Buenos Aires, que es mucho, justo después de Brasil en términos de presencia, más que en México, más que en todos los demás países de América Latina. Y si puedo hacer una petición es, los que quieran sumarse a esta agenda, que es de estrechar los lazos entre la Unión Europea y Argentina, no solo por todo lo que nos une el pasado que tenemos en común, sino por todo lo que podemos hacer juntos para un futuro un poco más próspero de ambos lados del Atlántico. Así que estoy aquí para cualquier pregunta o cualquier sugerencia también
de cooperación por los próximos 3 años que voy a estar aquí destinado en este gran país. Embajador, muchísimas gracias. La primera pregunta es la siguiente. Aquí en la Argentina ha habido mucha discusión sobre la posición argentina frente a la crisis y la invasión rusa. La pregunta es, ¿qué percepción hay en la Unión Europea con respecto a la posición argentina frente a este tema? Bueno, decir que primero decir que tenemos todos los canales de comunicación abiertos con Cancillería, con todo el equipo de Cancillería, y que estamos agradecidos por la posición que ha tomado Argentina, que además consideramos a Argentina dentro de la Unión Europea como un faro de estabilidad y de robustez institucional en la región, de garante con grandes credenciales democráticas, y a esto se añade el hecho de que Argentina es también está ostentando actualmente la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Es una responsabilidad todavía adicional. Y en todos los votos que han tenido lugar, los 3 votos, incluso el de la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos, Argentina ha estado del buen lado de la historia. Y cuando digo que está al lado de la historia, vuelvo a repetir, no es tanto del lado de quién, sino del lado de qué. Y el lado de qué es el lado del derecho internacional basado en reglas, y con Argentina venimos trabajando en eso. Más allá de los titulares de algunos periódicos, estamos trabajando muy bien, y Argentina ha votado del lado del orden internacional basado en reglas. Acá me ha llegado una pregunta y es la siguiente. ¿Qué probabilidad hay de que la Unión Europea flaquee en el mediano plazo en su apoyo actual a Ucrania, según noticias periodísticas recientes? Bien, bueno, puestos a especular, se puede especular un poco de todo. La Unión Europea también se decía que con el Brexit iba a desaparecer, o que con la crisis que iban a venir esto iba a suponer un efecto dominó, y que luego vendría Francia, que vendría Holanda. Yo creo que el Brexit ha supuesto más una vacuna que una enfermedad. También que se iba a venir abajo con la crisis económica que importamos de Estados Unidos, con la crisis migratoria, que ahora iba a ser incapaz de adoptar un mínimo paquete de sanciones, y que iba a ser incapaz de demostrar un mínimo grado de unidad. Y creo que estamos demostrando todo lo contrario. Y como he dicho antes, Putin lo que está haciendo es acelerar el fortalecimiento de la Unión Europea en sus ámbitos de seguridad y de defensa. Y los paquetes, y los paquetes de sanción y las medidas que se están tomando, el suministro de armas, ojo, no son armas ni para atacar a Rusia, ni las sanciones van destinadas al pueblo ruso. Lo que queremos es intentar utilizar nuestros instrumentos coercitivos para cambiar la deriva y la actitud de Putin. Y en el caso de las armas, lo que estamos intentando es ayudar a Ucrania a defenderse, no a arrasar Rusia, ni mucho menos. Lo que estamos intentando es darle un poquito también de elementos para poder negociar su futuro, y que pueda Ucrania decidir dónde quiere estar en su futuro. Si es en la Unión Europea, pues bueno, pues tendrá que ser en la Unión Europea. No lo decimos nosotros, tampoco lo tiene que decir Putin, lo tendrán que decir los ucranianos. Otra pregunta. Si es un conflicto que se da en Europa, ¿por qué la Unión Europea depende de las decisiones de los Estados Unidos? Yo creo que, como he vuelto a contestar, antes de esta invasión daba la impresión de que se estaban negociando entre Estados Unidos y Rusia, o de vez en cuando Ucrania, sobre el futuro y las zonas de influencia y sobre la futura arquitectura de seguridad en el continente europeo. Porque creo que tiene razón en la pregunta, o de eso deriva, es que la Unión Europea no estaba en ningún lado y no se contaba, no estaba en el tablero, parecía un problema entre Estados Unidos y Rusia. Yo creo que eso ha cambiado por las razones que he expuesto, y no se va a decidir nada sin la Unión Europea, y mucho menos la arquitectura de seguridad en nuestro suelo.
en nuestro suelo, en nuestro territorio. Embajador, usted ha señalado en su conferencia que nadie sabe muy bien cuándo va a terminar y cómo va a terminar esta guerra, pero la pregunta que yo le hago es, hace unos días Henry Kissinger habló de una posibilidad de llegar a una negociación en la cual Ucrania cedería algún territorio y ese sería un marco para abrir la posibilidad de negociaciones con Rusia. ¿Esto se contempla en Europa? ¿Se habla o es una opinión de un hombre importante, pero bueno, de los Estados Unidos? Esa es la opinión de Kissinger, no es nuestra opinión y todavía no estamos nosotros, ni creo que tampoco somos la Unión Europea los que tengamos que decirle al presidente Zelensky qué es lo que tiene que negociar. Lo que queremos nosotros es, como he dicho, y creo que a lo que tiene pavor el presidente Putin, más allá de la OTAN, que lo que está utilizando excusas de que la OTAN es una amenaza o que ha supuesto una amenaza. Bueno, quizás la pregunta ahí hay que hacer es que Rusia tiene actualmente un 6% de sus fronteras, de todas las fronteras, un 6% en contacto con los países de la OTAN. Entonces la pregunta ¿es eso una amenaza? O yo creo que no. Yo creo que la verdadera amenaza para el presidente Putin es el modelo de democracia, de libertad y de igualdad al que aspira Ucrania, que es el modelo de la Unión Europea. Y a partir de ahí, bueno, podemos hablar. Yo creo que lo más importante es que haya un alto al fuego, sin condiciones, y luego pues, los canales y las plataformas y los espacios de diálogo que se puedan dar. Pero es difícil pensar cómo vamos a tener en el corto plazo estos espacios de diálogo, como cuando he dicho que se están viendo. Porque es una guerra que la podemos ver todos, no es una guerra como las de hace decenas de años, donde nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Ahora con un móvil se puede estar viendo las barbaries que se están cometiendo y la Corte Penal Internacional tendrá que pronunciarse. Pero es el momento de que haya, sí, negociaciones, pero sin condiciones, y es muy difícil llevar estas negociaciones cuando al mismo tiempo tienes varias ciudades siendo bombardeadas con objetivos civiles y cuando grandes líderes como el presidente del Consejo de la Unión Europea o el secretario general de Naciones Unidas se desplazan a Kiev y son recibidos con más bombardeos. Entonces, sí, que ojalá que pueda haber y que se pueda negociar, pero creo que no nos compete como europeos entrar en los detalles de la posible negociación. Embajador, todo gran conflicto internacional genera liderazgos nuevos y opaca quizás a otros. La pregunta es, está claro que ha emergido un liderazgo como el de Zelensky, y la pregunta es, ¿cómo impacta este conflicto internacional en los liderazgos europeos? Bueno, sí, Zelensky había ganado con mucha ventaja y holgura. Y ahora, bueno, pues se está convirtiendo a lo mejor en un líder en Ucrania todavía más consagrado. Como decía yo antes, creo que lo que está haciendo esto es afianzar el posicionamiento internacional de la Unión Europea, el emerger de una Unión Europea geopolítica, que muchos de los europeos quizás no echábamos mucho de menos, y tanto la pandemia como esta guerra están sacando a relucir esta faceta y sobre todo esta faceta de protección a la que muchos europeos queremos que la Unión Europea tenga unas competencias todavía mayores y un peso mayor, porque necesitamos ser de manera estratégica autónomos. No podemos depender ni de Estados Unidos, ni hacemos seguidismo a Estados Unidos. Nuestra posición, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, bueno, no es que sea equidistante, pero tenemos nuestra propia política hacia China y hacia Estados Unidos, y nadie nos tiene que imponer ni tenemos que hacer ningún tipo de seguidismo. Y eso lo que está haciendo es afianzar el liderazgo dentro de la Unión Europea, de los líderes, y ya veremos qué pasa con la próxima administración dentro de año y medio, 2 años en Bruselas. Le hago la última pregunta. Tal vez sea
adelantarse un poco a los tiempos, pero ¿cuáles cree usted que van a ser las consecuencias más importantes para la Unión Europea y de alguna manera también para el mundo tras esta guerra que no sabemos cuándo va a terminar, pero ya está marcando grandes cambios en el tema de la defensa, como usted ha señalado, y también en el tema económico? Sí, como decía, yo creo que esto está acelerando preocupaciones. Yo cuando llegué aquí hace 7, 8 meses, me daba la impresión de que cuando tuve que dar alguna charla o alguna conversación y que empecé a hablar, porque ya dijimos, o ya lo venía diciendo el año pasado, que la Unión Europea estaba en peligro y que teníamos que ser soberanos, una soberanía estratégica, y que teníamos que tener una política de defensa y de seguridad más ambiciosa. Y no es tanto cuánto gastamos los europeos en defensa, sino cómo lo gastamos. Y ese es el verdadero debate que se está dando ahora, porque hay maneras de gastar en gastos militares de manera muchísimo más eficaz y hacer economías de escala. Entonces, yo creo que está suponiendo esto un gran avance en nuestra política de defensa y seguridad, y la gran prioridad que ya teníamos antes de esta guerra, que es la transición verde, el llegar al 2050 como primer continente neutralmente, o sea, climáticamente neutro, y llegar al 2030, según la COP26, también con 55% menos de emisiones en comparación al nivel de 1990, lo que hay que hacer es acelerar esta transición. Y en esta tenemos primero que trabajar muchísimo en materia de consumo de energía y eficiencia energética, que es lo que se está haciendo. Segundo, diversificar nuestras fuentes de suministro, cortar las importaciones de Rusia y depender de socios muchísimo más fiables, entre los que se encuentra Estados Unidos y evidentemente Argentina. Y tercero, acelerar el consumo, la producción y ampliar toda nuestra matriz de energía verde. Y ahí es donde este país, una vez más, nos ofrece tanto litio como hidrógeno verde, y dentro de 15 días, tenemos una próxima misión de líderes también de Bruselas que van a venir aquí para profundizar todo este diálogo y todas estas necesidades con las autoridades argentinas. Embajador Sánchez Rico, muchísimas gracias. Bueno, agradeciendo a todos ustedes la presencia en este almuerzo del día de hoy. Quiero despedirme y dar por concluido el almuerzo de hoy. Muchas gracias a todos.